veamos propiedades coligativas, van a terminar de entender. Vale. Puse atrás y es siguiente. Ahí está. Antes de hablar de esto, ustedes tienen que saber el proceso de disolución. ¿Qué es el proceso de disolución? Es cómo se genera una disolución. Pablo, el nombre lo dice, y bueno, por las dudas. Yo voy a tener siempre un soluto y un solvente. ¿Cómo voy a arrancar a hacer mi disolución? Cuando le voy a aplicar una entropía a esos dos compuestos, o sea, voy a generar un desorden en sus moléculas, esa es mi primera etapa. Le aplico energía, desordeno todo, y mi segunda etapa es esas dos cosas desordenadas, las mezclo. Y una vez que hice eso, perfecto, ya está, tengo mi disolución generada. Solamente es ese el proceso de disolución. Muchos lo cuentan en 3 pasos. Yo me gusta contarlo en 2 porque es agarrar el disolvente, desordenarlo, agarrar el soluto, desordenarlo. Lo puedo tomar como un solo paso. Muchos de eso lo agarran como un paso el disolvente y otro paso el soluto. Es abierto a cómo cada uno lo quiere hacer. Lo único que sí, que voy a tener 3 entalpías diferentes. La entalpía de el desorden del soluto, la entalpía del desorden del solvente y la entalpía de entreverar todo. Ahora, mis procesos de disolución se van a regir por un poco lo que vimos en termodinámica, o en termoquímica, mejor dicho. Se van a regir por la variable energética o delta H y se van a también mirar por la variable entálpica o delta S para saber si se van a dar o no dar. Según mi delta S, siempre se va a favorecer cuando yo tienda al desorden, o tengo un delta S positivo. Si yo tengo un delta S negativo, lamento informarles que no se va a generar la disolución. Si yo tengo un delta S positivo, de cabeza se genera. Ajá, Pablo, pero nosotros vimos que si el delta H es positivo, es muy rara vez que se dé la reacción. Bueno, le aplicás calor, pero se genera esa disolución. Así que cuando delta S sea positivo, siempre se va a generar mi disolución. Y cuando mi delta H sea negativo, se va a dar espontáneamente, y si mi delta H es positivo, le acabo de decir que hay que aplicar calor para que se dé. Pero Pablo, ¿cómo voy a generar una disolución? ¿Cómo la voy a expresar? Y bueno, acá hay que meternos en lo que es esto. Ahí se va a mostrar. Eso que hoy estaban hablando ustedes en el grupo. ¿Cómo expreso yo mi concentración? Como dice arriba, esto lo vieron en el ingreso. Acá yo les dije, va a haber cosas que venimos del ingreso. Justamente esta es una. Del ingreso ustedes tienen que saber cómo expresar la concentración en algunas unidades. ¿Cuáles son esas unidades? Porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, gramos por litro, partes por millón. Esas la vieron ustedes en la unidad 2 o 3, no me acuerdo bien cuál. Creo que es en la 2, de sistemas materiales. Y después en la unidad 5 vieron la molaridad, cuando trabajaron con los moles. Ustedes esas 5 expresiones de concentración tienen que manejarlas. Ajá, Pablo, pero yo me acuerdo que vi una sexta. La vieron muy por arriba, que está en la próxima diapo. Así que ahí después la vamos a ver bien. Vamos a concentrarnos en esta, las voy a pasar muy por arriba porque se supone que ya tienen que manejarlas, porque se tomó este tema en el examen de ingreso, y porque además, bueno, como dice, viene del ingreso. Si hay algo que no entienden, me paran y lo repito, no tengo problema en explicarlo. Por ahí puedo ir muy rápido, entonces me dicen
para un poquito, no te emociones, y me desemociono y explico más despacio. El porcentaje masa-masa me va a indicar la masa del soluto que voy a tener cada 100 gramos de solución. Si yo tengo una disolución de 100 gramos, bueno, 100 gramos que pesa, voy a tener que saber cuántos gramos hay de mi soluto. Si me dice que tengo una disolución 5% masa-masa, significa que tengo 5 gramos de soluto cada 100 gramos de disolución. Y nada más que eso. Las partes por millón son la cantidad millonésima que tengo de mi soluto respecto a mi disolución. Se miden en miligramos de soluto sobre kilogramos de solución, o disolución mejor dicho, o litros de disolución. Puede ser cualquiera de las dos. Es legal usar tanto kilogramos como litros en este caso. Si me dicen tengo una disolución, 5 ppm, significa que hay 5 miligramos por cada litro de disolución. Porcentaje, aquí dice masa en masa, pero es masa volumen, por las dudas. Va a ser mi masa de soluto cada 100 mililitros de disolución. Y es lo mismo que porcentaje masa-masa. Si le digo que es 5% masa volumen, son 5 gramos cada 100 mililitros de disolución. Los gramos por litro, que no hay que confundir con la densidad, porque la densidad también se trabaja en gramos por litro. Mi concentración gramos por litro va a ser los gramos que yo tenga por cada litro de solución. Y la molaridad, con R, M mayúscula, van a ser los moles presentes de mi soluto por cada litro de disolución. Esto ustedes lo tienen que saber del ingreso. Esto es lo que viene ahora, en química general. Fíjense que acá no les dice que lo tienen que saber del ingreso, sino que le muestra la pantalla de unidades de concentración. Porque estas dos expresiones las vamos a aprender ahora. ¿Cuáles son esas dos expresiones? La fracción molar y la molalidad. Esta es con L, por las dudas. Porque es muy fácil de confundirse. La fracción molar es una unidad adimensional. Me va a decir cuántos moles tengo de mi soluto respecto a todos los moles presentes. Fracción molar lo vimos en estado de agregación, lo vimos en la ley de Dalton, que decía que la ley de Dalton, que mi presión parcial era igual a la fracción molar de mi compuesto por la presión total. Bueno, es esa misma fracción molar. Yo digo que tengo una solución con 5 moles de mi compuesto A y 10 moles de mi compuesto B, y yo quiero saber mi fracción molar del compuesto A, va a ser 5, porque 5 son los moles del compuesto A, dividido los moles totales, que tengo 5 de A y 10 de B, 5 dividido 15. En cambio, algo más de fracción molar. Nunca puede superar el 1. Siempre va a tomar valores entre 0 y 1. Si le da 1,1, ya algo hicieron mal. Porque nunca puede ser mayor a 1. Pues si estamos trabajando con fracciones, puede ser 1, porque significa que tengo misma cantidad de soluto que de solución, pero nunca puedo tener mayor cantidad de moles de un compuesto y menos cantidad de moles en mi solución. Eso es químicamente y físicamente imposible. Si ustedes ven que la fracción molar le da mayor a 1, listo. Algo está mal, recalculémosla. Por las dudas. Y en cambio, mi molalidad, que parece el nombre muy, y que se van a confundir mucho con la molaridad. Mi molalidad va a ser mis números de moles del soluto disueltos en 1 kilogramo de disolvente. Solamente en eso se diferencian. Molaridad, M mayúscula, es por litro de disolvente. Molalidad, M minúscula, es kilogramos de disolvente. ¿Se entendieron todas las unidades de concentración? Perfecto. Ahora sí, seguimos con estas diapos.
Ya les va a aparecer. Ahí le apareció. ¿Dónde? Se fue muy lejos. Ahí estaba. Ya lo estaba asustando con algo que no había que asustarse todavía. Ahora vamos a ver lo que se llama solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Ahí lo dice. Es la máxima cantidad de soluto que puedo disolver en una determinada cantidad de solvente a una temperatura dada. Listo, los perdí. Con esa oración es chino básico. Vamos a traducirlo al español. Es lo máximo que puedo agregar de sólido a una solución antes de provocar la solución sobresaturada. Nosotros vimos que antes de la sobresaturación había la saturación, la disolución saturada, que significaba que esos bracitos que tenían las moléculas agarraban todo el sólido que podían y estaban todos los bracitos ocupados y ya no podían agarrarlos más. Bueno, entonces mi solubilidad se va a dar cuando esos bracitos ya no pueden agarrar más. Ajá, ¿y por qué dice a una temperatura dada? Listo, ahora con lo que sigue nos vamos a dar cuenta por qué dice eso. ¿Por qué? Porque los factores que afectan a la solubilidad son la naturaleza del soluto y del solvente. Y acá es la frase que les dije hoy al inicio. Lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un soluto polar, mi solvente tiene que ser polar. Si yo tengo un soluto apolar, mi solvente tiene que ser apolar. Fíjense que hoy me habían preguntado que si decir solvente o disolvente era lo mismo. Acá es donde yo les dije, lo vamos a tomar como igual. Acá en vez de decir disolvente, dice solvente, porque lo toma como similares. Ajá, pero si yo tengo un soluto apolar, un solvente polar, ¿se puede mezclar? Y no, porque acá te dice que lo semejante disuelve lo semejante. Entonces, eso no se va a dar. Perfecto, entendimos lo que es naturaleza. ¿Se entendió? Espera, porque yo hay veces que me contesto solo. ¿Se entendió la naturaleza del soluto disolvente? Sí, bien. Perfecto. Entonces sí, lo entendimos. Eh, ¿Qué es el otro factor? El otro factor es la temperatura. ¿Y por qué la temperatura? Y porque a medida que nosotros aumentamos la temperatura, puede ser que esos bracitos de las moléculas, como que parezca algo biológicamente raro, que se duplican, se clonan, salen más bracitos y empiezan a agarrar más sólido. Imagínenselo así, en realidad es porque a medida que nosotros aumentamos la temperatura, estamos generando un desorden mayor, entonces se puede entreverar más el sólido dentro del solvente. Si usted lo quiere imaginar con bracitos, es así, como que a medida que aumentamos la temperatura, aparecen más bracitos. Si lo quieren mirar desde el punto de vista del delta S, a medida que nosotros aumentamos la temperatura, estamos generando un mayor desorden, mayores huecos de por medio, para que el sólido se meta dentro de ese hueco. Y acá les presenta dos gráficos que van a ser bastantes compañeros de ustedes por un par de meses, cuatrimestres o años. O la carrera entera. No, mentira, no sé si la carrera entera, pero sé que por bastante tiempo lo van a ver. Este primero, que tiene menos líneas y parece más lindo, es la solubilidad de un líquido, de un gas, perdón, en un líquido. Fíjense que yo a medida que en el eje X tengo temperatura, a medida que la aumento, mi solubilidad en el eje Y disminuye. ¿Por qué se da eso? Y imaginemos una soda o una gaseosa. No sé, Santa Fe, pleno verano, 20 de enero, sensación térmica de 52 grados. Nos vamos a un kiosquito, nos compramos una coca y la metemos dentro de la mochila y nos olvidamos que la compramos. Se calienta. Nosotros cuando la destapamos, lo primero que va a pasar es que todo ese gas que tenía el dióxido de carbono se libera a la atmósfera. ¿Y por qué? Porque justamente eso es lo que pasa. Estaba en una temperatura tan baja que ese gas se quería quedar con el líquido. Pero como se fue calentando,
Se fue perdiendo, perdiendo, perdiendo gas, hasta que nosotros abrimos la tapa y se perdió. Y esta regla es para casi todas las soluciones que tengan líquido y incorporado algún gas. A medida que yo aumente la temperatura, la solubilidad va a ir bajando. Bien. ¿Y cuál es mi segundo gráfico? Son de disoluciones que están en un seno líquido y yo estoy metiendo sólidos. Ajá, yo veo un montón de líneas, no entiendo nada. Bueno, ya vamos a entender todos juntos. Vemos que hay líneas que crecen, como estas que estoy marcando, hay algunas que casi ni se notan, que crecen pero que están creciendo, y otras como esta negra que decrecen. Nosotros con eso podemos afirmar que las que crecen significa que a medida que yo aumento la temperatura, estoy aumentando mi solubilidad. Y esas reacciones son las que se dan con un delta H positivo. Porque yo a medida que estoy agregando calor, estoy favoreciendo que se desplace toda esa reacción de sólido más líquido para la parte de mis productos. Entonces, toda reacción que sea endotérmica, yo a medida que aumente mi temperatura, voy a estar favoreciendo la solubilidad. En cambio, estas que están decreciendo, a medida que yo aumento la temperatura, estoy perdiendo solubilidad. Y son las reacciones exotérmicas. Pues yo a medida que agrego calor en las exotérmicas, por algo que se llama el principio de Le Chatelier, estoy generando que mi reacción no se genere, sino que quiera volver para atrás. Porque al estar exponiéndolo a más calor, no le está gustando, entonces le gusta más cuando tenía menos calor. ¿Se entendió? Factor temperatura, endotérmica. Ojo, exotérmica disminuye. Bien, ahí dice mi tercer factor, la presión. Afecta enormemente la solubilidad de los gases. Wow, Pablo, te esforzaste en poner eso. Y porque ahora viene la otra pantalla, donde vamos a ver el factor presión, donde lo que se va a gobernar, lo que va a gobernar este factor es esta hermosa ley, la ley de Henry. ¿Qué me dice Henry? Primeramente me dice esta eh, reacción. Que si yo tengo un solvente líquido y le estoy agregando un gas, voy a estar generando una reacción donde voy a generar una solución. Y dice que en el caso de los líquidos y sólidos, la solubilidad está afectada por la temperatura. En los gases también está afectada por la presión. ¿Y por qué? Porque acá yo tengo un gas. Y nosotros acá ya trabajamos con gases, porque en estado de agregación vimos la parte de gases. Sabemos que cuando hay un gas, hay una presión determinada. Por lo tanto, en una disolución de un gas en un líquido, el aumento de la presión favorece la disolución. La solubilidad de un gas es directamente proporcional a la presión del gas. Ajá, chino básico. ¿Qué significa eso? Esta ecuación que aparece ahí. Mi solubilidad es igual a una constante que se llama constante de Henry, K sub H, que esta constante está tabulada. ¿Qué significa que esté tabulada? Que se lo van a dar como dato. Si le van a pedir la solubilidad de un gas en un líquido, le va a decir siendo su KH igual a tanto. Perfecto. Entonces va a ser esa constante multiplicado la presión que esté ejerciendo ese gas. La solubilidad va a quedar en molaridad, que molaridad era mol sobre litro, siempre y cuando mi P esté en atmósferas. La constante de Henry va a estar en molaridad sobre presión, sobre atmósferas, perdón. Ahí sí se me va a dar la solubilidad en molaridad. ¿Y por qué tuvimos que ver los estados de agregación antes? Y porque la solubilidad se expresa como
unidades de concentración, habitualmente como molaridad. Y ahora, ¿qué dice abajo? Nota. Esta ley es válida en el caso que el gas no reaccione, eso es principal, que no reaccione con el solvente, quise poner solvente, o lo haga parcialmente. Si reacciona apenas un poquito o no reacciona, listo, esta ley me sirve. Si reacciona para generar mi solución, lo lamento, esta ley no me sirve. La ley de Henry solamente es eso lo que me dice. Me van a dar un gas dentro de un seno del líquido, me van a dar su K y a qué presión está trabajando, y me van a preguntar cuál es la solubilidad del gas a esa presión. Y nada más, es un cálculo sencillo, o a contraparte lo que me pueden dar es la solubilidad y la presión, y que ustedes tengan que decir cuál es la KH de ese gas. Nada más que eso. ¿Se entendió? Cualquier cosa me paran y vamos y volvemos, no hay problema. Bien, ahora lo que arranca es como el eje central de este tema. Este tema tiene tres ejes. Ya abandonamos el primero, que es toda introducción a disoluciones. Este eje central, que es el más pesado, que se llama propiedades coligativas. Y el próximo eje, que se llama coloides. Este es el que a los profes les gusta tomar, las propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas? Son propiedades físicas de una disolución que van a depender únicamente de la cantidad de soluto que yo añado y no de su naturaleza. Eso es un poquito tramposo, porque dice no de su naturaleza. Y sí, al final de todas estas diapositivas nos vamos a dar cuenta que va a depender de su naturaleza. ¿Cuál naturaleza? ¿Electrolítica o no electrolítica? Nada más que eso. Vamos a ver la primera. La disminución de la presión de vapor. Tengo parcial la semana que viene. No, mejor, vamos a hacerlo peor. Tengo parcial mañana. Y tengo un hambre que quiero comerme algo, pero no tengo ganas de cocinar rápido. Y no tengo plata para pedir un delivery. Bueno, me pongo a hacer un arroz. Hierro agua y después le agrego sal. Nosotros cuando el agua está en el punto ya de casi ebullición, que empieza a hervir, le agregamos sal. ¿Qué pasa? ¿Sigue hirviendo o es como que esas burbujas se bajan un poco y tarda un poquito más que empiece a hervir el agua? Se baja un poco, porque justamente ahí nosotros estamos trabajando con esta propiedad coligativa, con la disminución de la presión de vapor. Nosotros vamos a tener que esta propiedad se va a regir mediante la ley de Raoult, que me dice que cuando yo voy a agregar un soluto, voy a estar disminuyendo, generando un delta P de presión a esa solución, o disolución mejor dicho. Dice que la presión parcial del disolvente en una disolución, PSTE, está dada por la presión de vapor del disolvente puro, o P a la cero, multiplicada por la fracción molar del disolvente en la disolución, XSTE. Acá vamos a usar de nuevo la fracción molar. Ajá, Pablo, me mostraste un montón de fórmulas ahí. Vamos a ver, la primera, y la que se va a usar en realidad es la que está reencuadrada. Me dice que la presión del solvente es igual a la fracción molar del solvente por la presión en el estado puro de ese solvente. Acá como no tiene un cero, estamos admitiendo que va a ser la solución con el sólido que agregamos, o el soluto que agregamos, mejor dicho. Ahora, si estamos hablando de solvente, 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 yo quiero hablar del soluto, porque me estoy diciendo que las propiedades coligativas dependen del soluto, no del solvente. Y bueno, calculemos la fracción molar del soluto.
¿Cómo es la fracción molar del soluto? Perdón, ¿cómo podemos calcular la fracción molar del solvente sabiendo la fracción molar del soluto? Y bueno, hacemos 1, porque la suma de todas las fracciones molares me tiene que dar 1, menos la fracción molar del soluto. Si yo hago eso, por matemática, tengo la fracción molar del solvente. Ajá, Pablo, no te entendí. Bueno, yo te estoy diciendo que la suma de todas las fracciones molares te da 1. Significa que 1 va a ser igual a la fracción molar del solvente más la fracción molar del soluto. Esa fracción molar del soluto la paso restando al lado del 1. Y es justamente lo que me quedó acá. Me queda que 1 menos x del soluto es igual a x del solvente. Entonces reemplazo eso acá y empiezo a hacer un poquito de juegos. Empiezo a hacer distributiva, a jugar con la matemática. Me queda que la presión del solvente impuro es igual a la presión del solvente puro, porque hago esta multiplicación, 1 por la presión del solvente puro, menos la presión del solvente puro por la fracción molar del soluto. Muevo un poquito con matemática, la presión del solvente puro, paso después el menos, y genero que la presión del solvente puro menos la presión del solvente impuro es igual a la fracción molar del soluto por la presión del solvente puro. Lo que está de este lado del igual, la presión del solvente puro menos la presión del solvente impuro, es lo que nosotros decimos la disminución de la presión de vapor, o delta P. Habitualmente ustedes van a dar la fracción molar del soluto y la presión del solvente puro. Y les van a decir, bueno, estoy agregando esta fracción molar a mi solución que tiene esta presión pura. ¿Cómo se me va a disminuir mi presión de vapor? Y bueno, entro ahí, reemplazo, voy a obtener mi delta P. Y nada más que eso me dice esta propiedad coligativa. ¿Se entendió la disminución de presión de vapor? Si quieren que repita algo, me dicen y lo repetimos, no hay problema. Bien. Las otras chicas, ¿todos vamos bien? ¿No necesitan que repita nada? Perfecto. Cualquier cosa, me avisan. Aumento del punto de ebullición y la disminución del punto de congelación. ¿Por qué puse las dos en una misma pantalla? Porque fíjense que las ecuaciones son exactamente las mismas, nada más que cambia la letra. En vez de decir TB en una, estoy diciendo TF en otra, KB, KF, solamente en eso varían. Por eso las puse juntas, porque además una es la consecuencia de la otra, que a la vez las dos son la consecuencia de la primera propiedad coligativa que acabamos de ver, que es la disminución de la presión de vapor. Yo, al disminuir la presión de vapor, voy a generar, vamos a ver lo primero, que es el aumento del punto de ebullición. Yo, al generar eso, la disminución de presión de vapor de una solución, la tendencia de las moléculas a escapar de la solución va a ser menor a esa temperatura. No sé, estaba trabajando con agua, que sé que su punto de ebullición es a 100 grados, yo le agrego sal y a 100 grados las moléculas de agua no van a querer escapar a la atmósfera en forma gaseosa, sino que van a estar queriendo volver abajo a la solución, y entonces yo tengo que aplicarle más calor para que todo se haga en estado gaseoso. Entonces acá genero mi aumento de punto de ebullición. Para que se genere la ebullición, de que la presión de vapor de mi solución sea igual a la presión externa, voy a tener que aumentar ese punto con más calor
justamente porque disminuí mi presión de vapor. ¿Cómo calculo ese aumento de punto de ebullición? Delta de la temperatura de ebullición, o delta TB, es igual a la K ebulloscópica, así se llama, por la molalidad, con L, la M minúscula. En cambio, mi disminución del punto de congelación va a ser la segunda contraparte del proceso por haber disminuido la presión de vapor, porque las moléculas van a generar en una misma temperatura, se van a desordenar un poquito más, como el agua, vamos a decir agua y sal. A 0 grados sabemos que empieza el punto de congelación. Si yo a 0 grados le agrego sal, es como que no se va a querer congelar ahí a 0 grados, sino que va a ser a -5, -6 grados. Justamente por eso, porque estoy generando un desorden al agregar un soluto, y donde yo voy a tener que seguir quitando calor para que todo se ordene y genere la fase sólida. ¿Y cómo calculo? Más o menos similar. Mi variación del punto de congelación, o delta TF, es igual a la K crioscópica por la molalidad. ¿Se entendieron estas dos propiedades? Perfecto. Otra cosa, estas imágenes, yo termino esta clase y se las mando por el grupo, pues las voy a estar colgando a Instagram, así que les mando el link por si están anotando como locos, tranquilos que esto después se publica y lo van a tener todo a mano. Para que no estén escribiendo rápido todo lo que está escrito y se puedan concentrar más en lo que estamos explicando. Después de esto se lo vamos a dar, no tenemos problema en eso. Vamos a ver nuestra última propiedad coligativa. ¡Pum! La presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Primero hay que saber lo que es la ósmosis, porque presión osmótica viene de ósmosis. Mi ósmosis es el proceso selectivo de moléculas de disolvente a través de una membrana porosa, semipermeable, que es desde una disolución diluida a una de mayor concentración. Tranquilos que esto no le preguntan, además de esto lo van a entender un poquito más en biología general. Si ustedes ya vienen de la escuela secundaria sabiendo lo que es la ósmosis, listo. Una membrana porosa donde voy a tener un soluto que va a pasar de un lado más concentrado, de un lado más diluido a un lado más concentrado, según esto. Nada más que eso. En cambio, mi presión osmótica de una disolución va a ser la presión que requiero para detener ese traspaso de solutos. Para que yo diga basta, no quiero que siga habiendo ósmosis, voy a generar mi presión osmótica. ¿Que cómo calculo mi presión osmótica? Y dice presión. Así que me voy a tener que remontar a la ecuación de los gases ideales. Y en vez de decir P, voy a empezar a decir pi. Y fíjense en que ahí lo único que hizo fue despejar pi de esa ecuación general. ¿Por qué? Porque dice que pi es igual a n por r, que esa r es de la ecuación de los gases ideales, n por r por la temperatura en Kelvin dividido B. Exactamente lo que se hizo fue despejar la P, que ahora le llamo pi. Pero, como a los profes nos gusta joder un poquito más, como número de moles dividido volumen, yo les dije que eso se llamaba molaridad, entonces voy a decir que pi es igual a la molaridad de mi disolución por la constante de los gases ideales por la temperatura en grados Kelvin. Y nada más. Yo así voy a calcular mi presión osmótica. Ahora, acá bueno, no tengo a nadie de bioquímica,
pero el ejemplo que aparece en el Power